El que sigue es el grupo 6, tema 7. Y así se visualiza. Ya. El investigar el tema es poner la investigación experimental. Buenas tardes, compañeros, ingeniera. Lo que puede investigar el tema es, en general, en resumen, es que la investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que el otro conjunto de variables se mide como sujeto del experimento. La investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. Por ejemplo, las pruebas, en caso de la ingeniería, las pruebas de laboratorio puede ser el estudio de suelos, los ensayos a la rotura para saber los niveles de comprensión de una probeta, y entre otros. Para poder entender mejor el tema siguiente, que es el grado de manipulación de una variable independiente, el autor Figueras García nos define que la investigación científica es un proceso que consiste en someter un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos. En este caso, esos objetos vienen a ser la variable independiente, con la finalidad de observar los efectos o reacciones que se producen. Y esto viene a ser la variable dependiente. Por el grado de modalidad, se expone a las variables a diferentes modalidades, pero sin que implique cantidad. Cada modalidad implica al menos un grupo. Por ejemplo, el mejor ejemplo que yo puedo encontrar, debido a la poca información que hay de este tema, ingeniera, es la resistencia del concreto adicionado fibras de vidrio en proporciones de 2%, 4% y 6%. En este caso, es una tesis, se realizaron 72 probetas, las cuales fueron sometidas a un ensayo de rotura para saber la resistencia a la comprensión que dispone este tipo de concreto. Se sometió de cada grupo una probeta para poder realizar estos valores, para poder saber el resultado. El objetivo de esta manipulación de las variables viene a ser saber si el grupo sometido a varias modalidades tiene diferentes resultados o los resultados son parecidos. Mi compañera para la siguiente. Buenas tardes, ingeniera. Continuando con la exposición, hablaré acerca de otro grado de manipulación de una variable independiente que es conocido como más de 2 grados o por intensidad. Se puede hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Manipular la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental tienen efectos, sino también si distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. Es decir, si la magnitud del efecto Y depende de la intensidad del estímulo X1, X2, X3, etc., debe haber al menos 2 niveles de variación y ambos tendrán que diferir entre sí. Cuantos más niveles, mayor información, pero el experimento se va complicando. Cada nivel adicional implica un grupo más. Por ejemplo, se desea probar el efecto de la intensidad de programas de entrenamiento en resistencia sobre dicha capacidad. Por esta razón se diseña un plan con una intensidad baja, 40%, otro con media intensidad de 60% y otro con alta intensidad de 80%. Se espera que el programa de baja intensidad produzca unas pequeñas mejoras sobre la resistencia, el de media intensidad de efectos moderados y el de alta intensidad los mayores efectos. Bien, en este ejemplo se habla sobre la resistencia física en las personas. Ahora, para pasar al campo de la ingeniería, cambiaríamos las variables en este sentido. La resistencia de la que se habla la cambiaríamos por resistencia del concreto. Y los programas de entrenamiento con intensidades baja, media y alta los cambiaríamos por porcentajes de un agregado X como A%, B% y C%. Ahora, para fijarnos más o menos en un ejemplo de lo que trato de decir, veamos, ¿podrías hacer un zoom a Dali, por favor, en la parte blanquita? Un poco de zoom. Ajá, exacto. Ok, ingeniera. Bueno, esta es una tesis que saqué de la Uneval, de su página web.
de su repositorio, que como nombre tiene análisis comparativo de resistencia, compresión y permeabilidad de concreto poroso adicionado con fibras de vidrio con agregados de la cantera de Huancachupa con respecto a un concreto poroso de agregado fino Huánuco 2018. Aquí se nos dice que esta tesis se realizó un análisis comparativo de resistencia a compresión y permeabilidad de concreto poroso adicionada fibra de vidrio, y justo de los porcentajes A, B y C de los que estaba hablando, ahí están, pues, 0.025%, 0.075 y 0.125%. Es solo que en este caso ya no estamos hablando solo de resistencia, también estaríamos hablando de resistencia a compresión y permeabilidad de concreto. Y eso sería todo respecto a mi tema, ingeniero. Ya. El grupo 3 también les tocó el tema 8. Bueno, con el piso de la ingeniera, queridos compañeros, en esta oportunidad vamos a exponer un tema que nos ha tocado a mí y a mi grupo, que es parte del tipo de investigación, ¿no? Nuestro tema central viene a ser investigación experimental. Primero vamos a pasar a definir lo que es investigación experimental. Investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico donde un conjunto de variables se mantiene constantes, mientras que el otro conjunto de variables se mide como sujeto del experimento. La investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativas principales. Vamos a ver un poco de sus características. Podemos distinguir 6 características que diferencian a la investigación experimental de otros tipos de investigación. Debemos decir que mientras estas características son habituales en la investigación llevadas en otros campos, en el campo de la investigación pedagógica raramente se puede seguir en su totalidad. Las características que hemos conseguido en esta oportunidad son equivalencia estadística de sujetos de diversos grupos normalmente formados al azar, comparación de 2 o más grupos de conjuntos de condiciones, manipulación directa de la variable independiente, medición de cada variable dependiente, uso de estadísticas inferenciales, diseño que permite un control máximo de variables extrañas. Para que le explica la manipulación intencional de variables independientes, voy a dar pase a mi compañero. Bueno, ingeniera, continuando con la exposición, le voy a explicar un poco de manipulación intencional de variables independientes, ¿no? Es un experimento verdadero. Se parte de la hipótesis de que la variable independiente producirá modificaciones en la dependencia cuando la primera varíe. Por lo tanto, el investigador debe probar intencionalmente de cuándo se producen variaciones en las variables independientes. También lo hará la variable dependiente. La variable dependiente solo se mide a diferencia de la variable independiente que se manipula. Nos hacemos una pregunta: ¿cómo se puede manipular la variable independiente? Decimos que al manipular una variable independiente es necesario especifiques que se va a entender por esa variable en el experimento, ya sea la definición operacional experimental. Por presencia o ausencia de un tratamiento, factor o característica, ¿no? También puede ser un grupo se expone a la variable independiente o tratamiento experimental. Si 2 grupos de experimentación, todo fue igual, excepto la exposición a la variable independiente, es muy razonable pensar en las diferencias resultantes entre los 2 grupos se deben a la presencia o ausencia de la variable independiente. Siguiente, compañero. Ahora le voy a explicar acerca de la intensidad, ¿no? ¿Qué viene a ser la intensidad? La intensidad es la investigación que significa utilizar diferentes niveles de aplicación en las variables independientes para verificar el efecto que provoca en la variable dependiente. Otro concepto, podemos decir que el investigador puede cambiar la intensidad de las variables a diferencia de otros tipos de investigaciones. Lo experimental se caracteriza por tener un objeto de estudio y un tratamiento que depende de las decisiones que tome el investigador. Teníamos unos ejemplos, por decir, en ejemplo de intensidad estaría la aplicación del porcentaje inmediato a los suelos cohesivos para verificar su resistencia al esfuerzo de corte. También la utilización de distintos diámetros de agregado grueso en un diseño de mezcla de concreto para verificar la variación de su resistencia a la compresión.
El otro también puede ser incrementa el espesor de materiales clasificados a la base del pavimento flexible para verificar su comportamiento elástico. Aplicación de diferentes dosificaciones a la relación agua-cemento en un concreto F'C 210. Y por último, la utilización de diferentes voltajes para evaluar la resistencia de un determinado equipo electromagnético. Ahora doy pase a mi siguiente compañero. Por parte de mi siguiente compañero no se encuentra conectado a la reunión, pero vamos a pasar a explicar sobre la modalidad, ¿no? La modalidad de investigación significa utilizar diferentes formas en que se puede manifestar la variable independiente, ¿no? Sin que ello implique distintos niveles de intensidad. Como ejemplo, hemos podido encontrar la modificación en los sistemas constructivos, sistemas aporticados, sistema de albañilería confinada, sistema de muros de ductibilidad limitada. Otro ejemplo podría ser el cambio del sistema de horario de trabajo en una obra, ¿no? Horario partido, horario corrido, 3 turnos de trabajo, o así distintos. El cambio de sistema de encofrados para columnas y vigas para evaluar el rendimiento del personal obrero, ¿no? El cambio de sistema de asentamiento de ladrillos en muros, aparejo de soga, aparejo de cabeza, aparejo de canto, ¿no? Bueno, eso sería todo, ingeniero, por parte de nuestro tema. Ya. Entonces, solamente aclarándolos, de la intensidad es utilizar diferentes niveles de aplicación de las variables independientes y verificar el efecto que provoca. Entre ellos, como sus compañeros han mencionado sus ejemplos, y otro más puede ser aplicación de los diferentes niveles de dosificación de la relación agua-cemento. Puede estar incorporando más cemento y disminuyendo el agua o viceversa. Y de acuerdo a la modalidad, significa utilizar diferentes formas en que se puedan manifestar las variables independientes sin que ello implique distintos niveles de intensidad. Por ejemplo, el sistema de encofrados para las losas aligeradas para evaluar el rendimiento del personal obrero. Los dos. Ya. Van avanzando lo que viene a ser su trabajo de investigación. A los que les dije corrijan, pueden estar presentando en este tiempo sus correcciones, porque su examen final va a ser su trabajo final. Y eso lo van a exponer también. Ya en estos días lo voy a subir al tablón para que ya los que tengan listo puedan colgar ese examen final, ¿no? Pero la tercera práctica viene a ser estas exposiciones. La cuarta práctica vamos a seguir avanzando, va a ser un examen y su examen final va a ser la presentación del trabajo. Entonces, los que tengan sus dudas en su trabajo pueden ir presentando en este lapso de tiempo que nos queda.